Gloria al Señor, aleluya. Qué bendición el poder estar nuevamente en este lugar, desde esta ciudad de Melchor de Mencos, Guatemala, para las naciones. Amada audiencia que nos ves a través de este medio social, que nos sigues a través de este medio social, qué bendición. Amada iglesia, que ya te estás conectando o que te conectarás posteriormente, qué bendición también por los que comparten esta palabra, este discipulado que nos da una madurez, un desarrollo espiritual. Damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y nos va a revelar su corazón. Es Él el que viene hablando, es Él el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos capacita. Damos toda la gloria al Señor por este día que nos ha regalado, por esta noche que ya va a iniciar desde este lugar de Guatemala. Damos toda la gloria por las personas que nos ven en los diferentes pueblos, ciudades y naciones, y los que aportan también para que esta palabra llegue hasta los últimos rincones de toda la tierra. Toda la gloria es para nuestro Señor. Damos gracias. Elevemos esas palabras de gratitud por este día que nos ha regalado y por que contamos con vida y con salud. Ahí donde te encuentres, en la comodidad de tu hogar, o vayas en tu vehículo, o aún estés en tu trabajo, elevemos esas palabras de gratitud a nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Toda la honra y la gloria es para ti, mi amado Rey de Reyes, Señor de los Señores. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por este discipulado que nos ayuda en esa madurez, en ese crecimiento, en ese entendimiento, Padre Santo. Tú eres el que abre el entendimiento de cada uno y nos ayudas a comprender tu palabra, a vivirla, a ejecutarla para gloria de tu nombre. Te doy gracias por cada uno de nuestros seguidores. Yo te doy gracias también por los que comparten la palabra. Te doy gracias, mi amado, porque el que le da crecimiento a la palabra eres tú, el que convence los corazones eres tú, Espíritu Santo de Dios. Tú vas a poner esas palabras en mi boca como a ti te agrada, Padre del cielo, porque el que se va a manifestar y glorificar poderosamente eres tú, poderoso Rey. Te doy muchas gracias y solo a ti te damos toda la honra, la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Qué bendición. Hoy vamos a hablar bajo el tema: consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. Por favor, acompáñenme en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 11. El Espíritu Santo nos va a revelar su corazón y este texto, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Mira qué hermoso cómo nos revela la palabra del Señor, y dice que nosotros nos consideremos como muertos, pero al pecado, y vivos, dice, ¿para quién? Para Dios. Mira qué hermoso. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos pide el Señor? Que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos, vivificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la palabra nos habla en la NBV o Nueva Biblia Viva. Dice de esta manera, Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos a la vieja naturaleza, a la anterior, a la adámica, al pasado, a esa naturaleza pecadora, y vivan ¿para quién? Para Dios, unidos a Cristo, Señor nuestro. Mira qué hermoso. Unidos, dice, a Cristo, siendo uno solo con Cristo. Por eso dice, así también ustedes considérense muertos a la vieja naturaleza pecadora
y vivan para Dios unidos a Cristo Jesús nuestro Señor. Mira qué glorioso. La palabra nos habla muy claro y Él dice que nosotros tenemos una naturaleza vieja pecadora, una naturaleza adámica, una naturaleza que nos manchó, que lo traemos desde que somos nacemos o estamos en el vientre de nuestra madre y nacemos. Dice que somos concebidos en pecado. ¿Por qué? Porque desde que Adán y Eva hipotecaron el reino de Dios, desde ahí todos somos pecadores. Por eso dice que debemos de renunciar, de despojarnos, que nos debemos de considerar muertos a esa vieja naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza adámica, a esa naturaleza que todos tenemos hasta que la renunciamos con el poder de ¿quién? De Cristo Jesús, que Él lo hizo todo en esa cruz. Gracias a Cristo Jesús, que Él murió en esa cruz, nosotros ahora podemos ser libres de esa naturaleza pecaminosa. Pero si Cristo no hubiese dado su vida en esa cruz, todos estuviéramos en esa condición de esa naturaleza vieja pecadora. Mira qué glorioso. Por eso Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya consumó, ya está hecho, para que tú y yo seamos libres de esa naturaleza vieja pecadora. Esa naturaleza que si no le das muerte a tu carne, no puedes expresar ni la imagen ni la semejanza de Cristo, porque no puedes expresar una transformación cuando aún esa naturaleza no se le ha dado muerte completamente. Por eso dice la palabra que cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia que se consideren muertos al pecado, les está diciendo que ya no vivan como para expresar más la naturaleza pecaminosa, porque ellos fueron ¿qué? Resucitados juntamente con Cristo para expresar su naturaleza de Cristo. Mira qué glorioso. Eso es lo que les está diciendo Pablo a esta iglesia de Roma o a los romanos, que ya no deben de vivir con esa naturaleza vieja pecadora, sino que deben de vivir ahora expresando esa nueva naturaleza en Cristo Jesús, porque ellos ya nacieron de nuevo, porque ellos ya fueron ¿qué? Muertos y sepultados y volvieron ¿qué? A renacer o nacieron en una novedad de vida juntamente con Cristo Jesús. Ellos ya fueron partícipes ahí en el bautismo, ellos ya habían nacido de nuevo, pero lamentablemente esta iglesia aún vivía como expresando su vieja naturaleza, aún no se miraba que ella ya había nacido de nuevo, aún no reconocía que ella había nacido de nuevo y tampoco estaban conscientes o seguros de lo que ellos ya eran en Cristo Jesús. Mira qué tremendo. Y la iglesia está igual hoy en día. La iglesia ya nació de nuevo, pero muchas veces sigue expresando esa vieja naturaleza. ¿Todo por qué? Por no reconocer y por no estar seguro de lo que es en Cristo Jesús. Por no tener una mente renovada, por no renunciar a su vieja manera de vivir y por no nacer en una novedad de vida expresando esa realidad, esa nueva naturaleza. La iglesia sigue viviendo aún en su pasada manera de vivir. Por eso el Señor nos está hablando que la iglesia de Roma no asimilaba, ni creía, ni asimilaba su nueva condición en Cristo Jesús. Mira qué tremendo. Y en algunos casos posiblemente esta iglesia no le dio la debida importancia, por eso seguían viviendo como si no hubiesen nacido de nuevo. Mira qué tremendo,
Cuando la iglesia no le da la debida importancia al nuevo nacimiento que se produce en el bautismo, pues la iglesia no va a expresar transformación. La iglesia no le va a dar la importancia, ni el reconocimiento, ni el entendimiento de que ella ya nació de nuevo y debe de vivir una vida diferente, una vida de acorde a la cultura del reino de Dios, una vida libertada del pecado, una vida donde ella expresa la naturaleza de Cristo. Pero cuando la iglesia no lo asimila, ni lo entiende, ni le da la importancia de vida, la iglesia sigue viviendo igual. Lo que sucedió en el bautismo solo fue un acto simbólico o un ritual, pero no sucedió una realidad en su vida, no hubo una muerte completa de su carne, sino que aún sigue viviendo como quiere. Y ahí está el problema. Por eso dice Romanos 6:11, lo que acabamos de leer: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo nos debemos de considerar nosotros muertos al pecado? Muertos completamente a los deseos carnales, a las vanidades, a lo que el mundo hace, pero vivos para Dios, vivos, unidos en Cristo Jesús. Esa es la naturaleza que la iglesia debería de estar expresando en este tiempo, toda la iglesia a nivel mundial, porque la iglesia es una sola, no son denominaciones. Y el Señor ahí es donde nos habla que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a ese varón perfecto, a la plenitud de Cristo, hasta que todos, y somos toda su iglesia. Por eso dice que debemos de darle muerte completamente a nuestra carne, pero vivos para Dios. Por eso dice que el Espíritu Santo quiere que hoy entendamos dos aspectos importantes que debemos considerar en nuestra vida en Cristo Jesús. Y como primer punto, primer aspecto importante es muertos al pecado. Por favor, acompáñenme en el libro de Romanos. Vamos a hablar en ese libro de Romanos 13:14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor: si no vestíos, ¿cómo dice? Si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mira qué tremendo. ¿Qué dice la palabra? Muertos al pecado, considerémonos muertos al pecado, es reconocer y evidenciar que el hombre viejo que ya ha sido crucificado con Cristo y no tiene ningún poder sobre nosotros. Mira qué glorioso. Con ese entendimiento debemos determinarnos a qué, a ya no proveer a los deseos de la carne. Mira qué glorioso. Cuando nosotros tenemos un entendimiento claro de esto, de darle muerte a nuestra carne, pues nosotros ya no vamos a dar lugar a los deseos carnales. Nosotros vamos a entender que con Cristo fuimos juntamente crucificados y sepultados y volvimos a renacer en una novedad de vida. Por lo tanto, vamos a tener el entendimiento claro y la determinación de no proveer más para los deseos de nuestra carne. Pero cuando tú no tienes ese entendimiento renovado y abierto, entonces vives como quieres, sigues con tu vana manera de vivir y no sucedió nada en el bautismo. Y así está hoy en día la iglesia a nivel mundial, expresando su naturaleza pecaminosa,
expresando su mal carácter, expresando sus emociones, sus sentimientos, su amargura, expresando falta de perdón, expresando envidia, lascivia, etcétera, expresando todavía una naturaleza pecaminosa, pero no expresando los dones del Espíritu Santo, no expresando ese amor, esa paz, ese gozo, esa templanza, esa mansedumbre, esa paciencia, esa paz. Y es lo que dice la palabra, que cuando nosotros no nos consideramos muertos al pecado, no podemos expresar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, porque hay enemistad. La carne con lo espiritual no se lleva. Hay oposición. Por lo tanto, no se puede expresar una transformación. Por eso la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que podamos ¿qué? Deshacernos o rechazar esa naturaleza carnal que seguimos expresando muchas veces en nosotros. Y cuando eso sucede, pues nosotros nos volvemos necios. Cuando no le damos muerte a nuestra carne, entonces nos volvemos necios y es imposible de obedecer y sujetarnos a Dios. Pero cuando nosotros determinamos darle muerte a nuestra carne, pues somos sensibles a obedecer a Dios. Se nos facilita todo. No hay oposición porque estamos dispuestos a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando no, pues nuestra carne se opone. Y por lo tanto nuestra carne pues no nos va a permitir, sino que al contrario nos volvemos personas duras de servir, necios al obedecer y a sujetarnos a Dios. Pero creemos que estamos bien. Así dice mucha iglesia hoy en día. Yo estoy bien y voy para el cielo, aunque exprese su naturaleza carnal, aunque exprese esa vieja manera de vivir. Pero ella dice que va para el cielo, pero saber a qué cielo, porque la palabra dice que debemos de expresar la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Ahí es donde tú tienes la convicción, la certeza, la seguridad que vas para el cielo, que sí vas a expresar esa gloria de Cristo, no solamente aquí en la tierra, sino que allá en el cielo Dios Padre ya te ve como rey y sacerdote, como un libertado del pecado. Por eso la palabra nos está hablando y dice en la Nueva Biblia Viva, lo voy a leer aquí, lo que dice Romanos 13:14. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. ¿Qué nos dice la palabra? Que nos revistamos del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos revestimos de nuestro Señor Jesucristo, Él está diciendo en pocas palabras que nos revistamos de su amor, que nos revistamos de su misericordia, que nos revistamos de su verdad, que nos revistamos ¿de qué? De su mansedumbre, de su templanza, de los frutos del Espíritu también. Eso es lo que nos está hablando la palabra cuando dice que nos revistamos de nuestro Señor Jesucristo y que no busquemos satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué está haciendo hoy en día la iglesia? Satisfaciendo más sus deseos pecaminosos que revestirse ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso la iglesia no es modelo ni ejemplo ni está mostrando la naturaleza de Cristo. El mundo no ve esa realidad en la iglesia, porque la iglesia se reviste más de sus deseos carnales que de la naturaleza de Cristo. Por eso el Señor nos está hablando
y dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7, mira qué tremendo, cómo nos habla la palabra de claro, y dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Siempre va a haber una enemistad, porque la carne es tiniebla y Dios es ¿qué? Es luz. Entonces las tinieblas con la luz no se llevan, ellas chocan. No hay una amistad ahí. Y ese es el problema, que la iglesia quiere servir a Dios, pero quiere estar en sus deseos carnales. Y eso no es posible. Nunca se va a poder sujetar a la ley de Dios, por lo tanto, nunca va a poder obedecer a Dios. Es imposible. Entonces lo hubiese hecho yo cuando era una cristiana de nombre, que me consideraba también que iba para el cielo. Entonces me hubiera podido sujetar a Él y obedecerle en todo, pero eso es falso, porque no había una determinación en mí de sometimiento, de que Él me gobernara, de que Él se convirtiera verdaderamente en mi Señor. Eso es muy diferente. Y ese es el problema de la iglesia de hoy, que ella cree de que con lo poquito que hace, oír un día a la semana o escuchar un mensaje, ella con eso es más que suficiente, y Dios aquel día va a tener misericordia y le va a dar la salvación. Si no has nacido de nuevo y no vives como un nuevo convertido, expresando la naturaleza de Cristo, no vas para el cielo. Nada inmundo, nada sucio, nada contaminado, nada medias va para el reino de los cielos. Por eso debemos de tener claro y conocer las sagradas escrituras, que Dios no puede ser burlado. Vamos, aquellos determinados, dice la palabra, que estamos dispuestos ¿a qué? A sujetarnos a la ley de Dios y a obedecer en todo. Pero cuando los designios de la carne son los que más expresamos en nuestra vida, entonces está en enemistad con Dios. Por lo tanto, no se puede sujetar. Y en la Nueva Biblia Viva dice Romanos 8:7, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Mira qué tremendo. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Aleluya, mira qué tremendo. Nunca la naturaleza pecaminosa, nunca va a obedecer la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Porque hay oposición. No hay una determinación, no hay una entrega, no hay una sinceridad. Y ese es el problema de hoy en día. Y aún la gente del mundo diciendo yo voy para el cielo, y con una naturaleza pecaminosa, que no ha renunciado, no ha nacido de nuevo. Esa es la mentira del diablo más grande que pueda haber. Pero para eso está el enemigo. Para mentir, es el padre de mentira, y nos hace creer que así es cuando nos autoengañamos nosotros mismos. Por eso la palabra dice que vamos para el cielo y somos verdaderos hijos de Dios, aquellos que estamos expresando la naturaleza de Cristo en nuestra vida. ¿Y qué es expresar la naturaleza de Cristo? Es ser libres totalmente del pecado, expresar su amor, expresar su simiente, es expresar los frutos de su Santo Espíritu, es expresar su misericordia, es expresar todo lo que Él es, su santidad, su perfección. Mira qué glorioso, eso es realmente ser un verdadero hijo de Dios, porque expresamos la naturaleza de Cristo, porque hemos sido partícipes de esa muerte y resurrección de Cristo.
Por eso la palabra dice que por cuanto los designios, pero a mí me encanta esta versión y la voy a leer otra vez, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Esa es la realidad, nunca. Así es que no te engañes a ti mismo. La muerte de la naturaleza carnal se aplica en nosotros cuando somos bautizados. Por eso Romanos 8:6 dice, para que me acompañe ahí, Romanos 8:6 nos habla de esta manera. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Mira qué claro. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Aleluya, gloria al Señor. Y así es, yo lo compruebo porque esa es la realidad en el espíritu. En la carne es muerte, yo solo encontré muerte, un cadáver andando, nunca tuve vida. Todos esos años fuera de Dios fui la mujer más infeliz. Es falso que tú encuentras paz, que tú encuentras vida. Esa vida, esa plenitud de Cristo es falso que lo encuentras en el mundo. Eso solo se encuentra cuando tú vienes con una determinación y reconoces el señorío de Cristo en tu vida, y es ahí donde te puedes sujetar, te puedes someter y puedes hacer su voluntad. De lo contrario, solo es apariencia. El mundo solo vive una apariencia, una falsedad, una mentira, dando a conocer que sí tiene paz, que sí tiene gozo, que sí tiene felicidad. Cuando eso es momentáneo, esos son momentos nada más. Pero en el Señor es permanente. Es algo completamente diferente que no se compara con nada. Por eso la palabra dice, en la Nueva Biblia Viva, Romanos 8:6, los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz, pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Aleluya. Mira qué hermoso. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz, pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Y esa es una muerte completa, una muerte que no tienes ninguna esperanza de nada. Pero el ocuparse del Espíritu, ahí hay abundancia, ahí está la vida, ahí está la paz. Ahí es donde Cristo promete darnos vida y vida en abundancia. Pero el pecado es muerte, y es una muerte eterna que nos lleva a ese lago de fuego, porque no fuimos libertados del pecado. Por eso la palabra nos está hablando que debemos de determinarnos a ser muertos del pecado. Por eso dice muertos, al pecado. Y como punto número 2, vivos para Dios. Esa es la otra parte importante que debemos de entender los que verdaderamente somos nacidos de nuevo, muertos al pecado, que ya lo vimos. Número 2, vivos para Dios. Romanos 8:13 dice la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Mira qué glorioso. Romanos 8:13 nos habla y dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mira qué claro. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Nos habla tan claro la palabra que debemos de vivir para Dios. Por eso dice vivos para Dios. ¿Cómo hacemos
¿Cómo hacemos morir los deseos de nuestra carne? Pues a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Él nos da la fuerza, Él nos da la autoridad, Él nos da el poder, nos da el dominio para vencer las pruebas, para vencer las tentaciones, para vencer los obstáculos, para vencer todo lo que se nos presenta en nuestra vida. Pero cuando no está el Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos vencer los deseos de nuestra carne, porque no tenemos la armadura de Dios, porque no tenemos las armas poderosas en Cristo Jesús para vencer. Nadie con su naturaleza humana pecaminosa podrá vencer los deseos carnales si no le da lugar al poder del Espíritu Santo. Definitivamente. Entonces todo el mundo vencería la drogadicción, vencería el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, las drogas, vencería la lujuria, el chisme, la envidia, la amargura, el odio. Entonces todo el mundo estaría libre de todo eso si se pudiera hacer con nuestra naturaleza pecadora. Pero eso es falso. Nadie nos podemos restaurar ni renovar con nuestra naturaleza pecadora. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios a través de su Santo Espíritu, el libertarnos, el renovarnos, el darnos una novedad de vida en Cristo Jesús. Y solo Él nos transforma, solo Él nos quita, nos limpia completamente de todas esas pasiones, esos deseos, esas vanidades carnales. Y es ahí el error del ser humano y la equivocación. Que el ser humano cree que puede solo, que no necesita a Dios. Que él cree que con su naturaleza carnal él puede vencer, cuando eso nunca podrá. Ya lo vimos, la palabra dice, nunca se sujeta a la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Eso lo podemos lograr cuando nosotros nos consideramos vivos para Dios, vivos por Él y para Él y de Él, dice la palabra. Mira qué glorioso, y es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Es el regalo más grande que podemos recibir en nuestra vida, y es el sentido y la razón de nuestro vivir en esta tierra, es el ser libres, verdaderamente libres en Él. Por eso la palabra nos habla que para vivir en el Espíritu debemos ejecutar en nuestras vidas 3 acciones. Acciones, no está diciendo que solo lo oigamos, sino acciones, que es algo que debemos de hacer. Y número 1, despojarnos del viejo hombre. Número 2, renovarnos de nuestra mente. Y número 3, vestirnos del nuevo hombre. Aleluya. Mira qué hermoso. Esas son las 3 acciones para poder vivir verdaderamente en el Espíritu Santo. De lo contrario es mentira. Nadie puede vivir en el Espíritu con una naturaleza pecadora. Por eso la palabra dice que debemos de despojarnos del viejo hombre, de renovarnos en nuestra mente. Y acompáñame, está en Efesios 4:22 al 24. Ahí lo vamos a leer. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ahí está la primera acción. Despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos que engañosos. Número 2, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Número 3, y vestíos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo fuimos criados en esa justicia de Dios y santidad de su verdad? Nosotros no fuimos criados con otra naturaleza
Lamentablemente, por el engaño del enemigo, se perdió esa naturaleza. Pero nosotros fuimos criados con la justicia de Dios y con una naturaleza perfecta. Pero es la que se puede renovar hoy en día. Y es la oportunidad que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, que murió en esa cruz para que tú y yo nos podamos renovar. Para que tú y yo podamos salir de esa condición de vida, de esa naturaleza vieja pecadora. Y ser trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo Jesucristo. Mira qué glorioso. Ese es el regalo que Dios ofrece a toda la humanidad hoy en día. Que tomemos esta determinación, porque es una determinación. No es solamente por hacerlo, porque quiero mi salvación, pero voy a vivir como yo quiero. Entonces eso es una pérdida de tiempo, no estás en nada. Por eso la palabra dice en Efesios 4:22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir. Ahí nos está hablando claro, a nuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Que nos despojemos, que soltemos, que desechemos todo lo que no sirve, lo que le desagrada a Dios. Y está hablando que está viciado. ¿Cómo está la carne viciada? Conforme a los deseos engañosos. A la carne le encanta la mentira, a la carne le encanta la vanidad, a la carne le encanta el pecado. La carne siempre va a querer estar esclavizada al pecado. La carne lo que menos quiere es ser libertada del pecado. Pero por eso dice la palabra, despojaos del viejo hombre, renuncien, dice la palabra, a todo lo que le desagrada a Dios, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos. Mira qué hermoso, en el espíritu de vuestra mente. Cuando habla de vuestra mente, está hablando de vuestro corazón. Y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Que nos vistamos del nuevo hombre. Eso es quitarnos una ropa sucia. Tú cuando te bañas, ¿te cambias o te pones la misma ropa? No digamos la ropa interior. ¿Qué pasaría? Que cuando te bañas, te pones esa misma por 3 días, una semana. Nadie creo que hacemos eso. Es desagradable. Pues lo mismo sucede en la vida espiritual. A nosotros nos encanta andar sucios delante de la presencia del Señor, comiendo lo malo, vistiéndonos de esos vicios pecaminosos, engañosos, y nos revolcamos, dice la palabra, como la puerca, porque eso lo habla en Lucas, y como el perro dice que regresa a su vómito, dice en Lucas. Mira qué tremendo. Al hombre, el ser humano, le encanta esa vida. ¿Y por qué si hiciéramos eso de bañarnos y no cambiarnos la ropa es desagradable? Entonces, ¿por qué no entender que a Dios le desagrada y aborrece esa vida pecaminosa, esa naturaleza vieja que nosotros seguimos expresando? Mira qué tremendo. Por eso la palabra nos habla y dice que debemos de vivir conforme a la justicia y a la santidad de Dios. Eso es expresar la naturaleza de Cristo. Eso es vivir realmente en la verdad y no en la mentira, en los deseos engañosos. Por eso la palabra nos habla, vivir para Cristo es ser guiados por el Espíritu de Dios, evidenciando un proceso de transformación y madurez hacia alcanzar la imagen de Cristo. Eso es vivir para Cristo, es ser guiados por el Espíritu de Dios, es evidenciarlo
en un proceso de transformación y madurez hacia alcanzar la imagen de Cristo. Eso es realmente ser guiados por el Espíritu de Dios y vivir bajo la dirección y la guía del Espíritu de Dios. Porque nosotros evidenciamos ese proceso de transformación. Pero si no estás evidenciando ese proceso de transformación en tu vida, preocúpate, porque entonces no estás lejos de expresar la naturaleza de Cristo. Si no evidencias una transformación en tu vida, entonces no estás en nada, estás perdiendo tu tiempo. Pero si estás expresando ese proceso de transformación y esa madurez hasta alcanzar la imagen de Cristo o hacia alcanzar esa imagen, ahí estás en el camino correcto. Y no vas en el carril auxiliar, sino que ahí vas posicionado en el camino o en el carril que corresponde. Por eso dice la palabra en Gálatas 2:20, para que me acompañe ahí por favor, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, gloria al Señor. Mira qué hermoso, cómo Pablo pudo decir con toda seguridad, con esa determinación, con esa convicción, que con Cristo estaba juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos podemos decir hoy, amada audiencia, con Cristo estoy juntamente crucificado? Y estar crucificado es ser parte de esa muerte y resurrección, es ser partícipe de esa realidad. No solo del diente al labio, no solo un decir, es una acción, ya vimos que es una acción. Cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, él está diciendo, ya me despojé del viejo hombre. Ya renové mi mente. 3, ya me vestí del nuevo hombre. Eso es lo que le está expresando Pablo, no solamente en palabras, sino que en acción. Por eso con toda seguridad él le puede decir a Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Gloria al Señor. Mira qué hermoso. Y tener esta convicción, esta seguridad, esa es la vida eterna. Puedes estar convencido que esa es la vida eterna, porque tú estás consciente que es un accionar en tu vida. Y eso es lo que el Señor nos demanda, que seamos personas reales, leales, conscientes, que es realmente ser parte del reino de Dios. No solo un decir, como hoy el mundo lo dice, todos somos hijos de Dios. Y que ya Cristo lo hizo en esa cruz y que por gracia todos somos salvos. Se toman de ciertos textos a su favor, pero no leen las demandas que hay dentro del reino de Dios. Qué bonito decirte todo mundo fuéramos para el cielo. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué sacrificarnos los siervos? ¿Para qué pasar por tanto los hijos determinados en el Señor? ¿Para qué padecer y sufrir tanto entonces en este mundo? Si así de fácil fuera. Porque todo el mundo entonces fuéramos para el cielo sin hacer nada. Pero en el reino de Dios hay demandas. Y esa es la que no le gusta al ser humano porque se le toca su carne. Y algo que el ser humano detesta es que se le hable con referente a su carne, que la palabra le demande con respecto a sus deseos carnales.
Y es ahí el choque completamente. Por eso es que nos odian a los siervos, odian a los verdaderos hijos, y hay tanta oposición, porque como se les habla su verdad y dicen, a mí me lo está diciendo, entonces se enoja que es el enemigo por los deseos carnales, que está viciado por los engaños del enemigo. Y es ahí donde choca con el ser humano la palabra de Dios, que es la verdad, y no existe otra verdad. Y te guste o no, la palabra se va a cumplir con exactitud y hay un juicio final. Es ahí donde Dios va a determinar si en verdad eres libertado del pecado o aún estás con esa naturaleza pecaminosa que ya no quisiste cambiarla porque oportunidad hubo. Para eso hay tiempo, todavía el Señor está dando tiempo para que te arrepientas, para que cambies de vida, para que tengas un estilo de vida diferente, de acorde a la cultura de su reino y no a la cultura de este mundo que está viciada con los deseos engañosos. Por eso la palabra nos habla claro, y la iglesia debe de entender que ya nació de nuevo y debe de vivir como tal, para que refleje al mundo que de verdad es una iglesia nacida de nuevo. Entonces le va a pasar como la de Roma, que la de Roma, aunque ya había nacido de nuevo, todavía expresaba la naturaleza que carnal, esa pasada manera de vivir, porque no se consideraba viva para Dios. Mira qué tremendo. La iglesia no se consideraba viva para Dios y no creía en la transformación, no meditaba ni recapacitaba que podía ser diferente. Y eso la hacía ¿cómo? Sentirse incapaz de vivir la vida de Cristo en ellos. Mira qué tremendo. ¿Qué pasa cuando la iglesia no cree en la transformación, no medita, no recapacita que puede ser diferente como el mundo hace, como el mundo actúa, como el sistema de este mundo? Entonces, si ella no medita y no recapacita, se va a ver incapaz de vivir la vida de Cristo. Pero cuando tú renuncias a los deseos de la carne, a los deseos de este mundo, cuando tú entiendes que sí se puede dar una transformación en Cristo Jesús, entonces vas a vivir verdaderamente para Cristo y lo vas a expresar en toda tu manera de vivir. De lo contrario es mentira. Y no pierdas tu tiempo. El Señor está hablando para que nos determinemos en este tiempo. Aún hay tiempo, pero con esa determinación y ese entendimiento que debes de expresar una vida diferente. Por eso la palabra nos habla y dice que vivir como vivos para Dios es creer y considerarse crucificado juntamente con Cristo y dejar que Él se exprese en nosotros. ¡Aleluya! Mira qué hermoso. Como nacidos de nuevo, somos llamados a vivir para Cristo porque somos propiedad de Él. Eso es realmente vivir como vivos para Dios. ¿Vamos a qué? A considerarnos crucificados juntamente con Cristo y vamos a vivir en una novedad de vida. Vamos a expresar que somos propiedad de Jesucristo y que ya fuimos libertados del pecado. Aleluya, gloria al Señor. Y es lo más hermoso que hay. Ser libertado del pecado es vivir en esa realidad de vida y de paz. Pero cuando tú aún eres esclavo del pecado, no puedes expresar esa paz, ni esa vida, ni esa tranquilidad en tu vida, porque sabes que algo te señala, que algo te mancha, sabes que algo tu conciencia no te deja, no te lo permite. Pero cuando nosotros verdaderamente vivimos sin tacha delante de Dios,
pues nada nos preocupa, nada nos aflige y nada nos puede señalar, ni levantar falso, ni estorbar, porque sabemos que estamos viviendo por Él y para Él. Pero cuando no, por eso vives mal, que en cualquier momento que va a pasar, va a salir, va a sacar todo a la luz. El Señor sí. Él no puede ser burlado. Su palabra dice también en Lucas que no hay nada que no deba salir a la luz, que todo lo que digas en la azotea se dará a conocer en público. Y todo lo que trames, dice, dentro de tu casa o dentro de tu habitación, pues saldrá, dice, en voz alta. Imagínate, en voz alta, porque no hay nada oculto, nada. El Señor todo lo saca y ese es el miedo del ser humano. Ser humano cuando hace lo incorrecto, cuando vive en el pecado, entonces está preocupado, en cualquier momento la conciencia no puede ni dormir bien, se estresa, cae hasta en depresión, vive angustiado, vive preocupado. Pero cuando tú verdaderamente eres libre del pecado, pues vives con paz y tranquilidad, no te preocupa nada. Eso es realmente vivir en esa novedad de vida. Damos gloria al Señor. Padre Santo, muchísimas gracias, mi amado, que estás en gloria. Toda la honra y la gloria es para ti, Padre del cielo. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias, Padre Santo, por hacernos entender, mi Dios, que solamente contigo tenemos vida y vida en abundancia, Padre del cielo. Gracias por corregirnos. Gracias, Padre amado, por ayudarnos a seguir adelante cada día en el nombre de Jesucristo. Yo te oro en esta hora, Padre del cielo. Te ruego por cada uno de nuestros seguidores, por las personas que nos están viendo a través de este medio social. Ayúdalos a despojarse, pero ustedes deben de decirle al Señor: aquí está mi vida, yo me despojo, yo renuncio, yo suelto todo lo que a ti no te agrada, porque esto es una responsabilidad personal, es una determinación el decir: yo ya no quiero esa vana manera de vivir, anhelo una vida diferente, anhelo esa novedad de vida, anhelo esa vida de paz, de abundancia, anhelo esa vida de prosperidad, pero lo debes de expresar. Por eso dice la palabra que son acciones donde tú te despojas de ese viejo hombre, donde tú renuevas tu mente y te vistes de ese nuevo hombre. Eso es la acción para ser libertados verdaderamente del pecado. Yo te doy gracias por cada uno de nuestros seguidores, Padre Santo. Ministra ahí los corazones, ministra sus vidas. Hazles entender, Padre de la gloria, que sin ti nada somos, nada podemos hacer, y que si no somos libertados verdaderamente del pecado, vivimos aún esclavizados, vivimos aún haciendo lo malo, vivimos aún en nuestros deseos carnales, vivimos aún en nuestra pasada manera de vivir, vivimos aún, Padre Santo, en ese pasado allá atrás, pero no hacia frente, no hacia adelante, no hacia esa meta final, no a ese perfeccionamiento, no a esa transformación, Padre Santo. Yo te ruego por cada uno que anhele esa transformación, porque debemos de anhelar esa transformación, debemos de entender que es necesaria esa transformación en nuestra vida para que podamos ser libres del pecado y que podamos ser renovados en todos los aspectos de nuestra vida. Yo te doy muchas gracias, soberano Dios, que estás en gloria. Gracias, mi amado Padre, por glorificarte en esta hora, por hablar, por enseñarnos, Padre. Gracias por los que ponen por obra tu palabra. Gracias por lo que sí la entienden, están dispuestos a accionarla, Padre. Dichosos son, dice tu palabra.
Gracias te doy, mi amado Padre. Ministra a esas personas. Te doy gracias por cada uno de los que han compartido esta palabra, para que más personas sean alcanzadas y entiendan que deben de ser libertados del pecado para entrar en una novedad de vida. De lo contrario, es una pérdida de tiempo y nadie vamos para el cielo a medias, ni con contaminación, ni con una naturaleza vieja, pecaminosa. Nadie vamos para el cielo de tal manera. Gracias, mi amado Padre. Gracias por glorificarte. Toda honra y toda gloria es para ti, poderoso Rey. Te alabamos, exaltamos tu nombre y te glorificamos. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Padre. Te adoramos, te glorificamos, mi Padre. Solo tú eres digno de recibir toda la adoración y la exaltación, Padre del cielo. Muchas gracias, Padre. Gracias, mi amado. Gracias por esta preciosa hora, por tu presencia. Gracias, soberano Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Bendiciones para cada uno. Un fuerte abrazo y nos vemos, Dios primero, próximo sábado.